Muy buenas tardes, bienvenidos al debate de Equal Times en el estudio en vivo en el Congreso de la CSI. Este es un debate en español y en el día de hoy vamos a hablar sobre el asunto que muchos gobiernos y corporaciones del mundo intentan evitar al máximo. Es el elefante en la sala, digamos, y vamos a debatir la respuesta del movimiento sindical mundial al, de pronto, el más gran desafío que los trabajadores y trabajadoras han enfrentado hasta el momento. Obviamente estoy hablando del cambio climático, un asunto que está ya en la agenda del movimiento sindical desde varios años. Estamos con nosotros hoy a Laura Martín Murillo de Sustainlabor, una organización ambiental que trabaja junto con los sindicatos. Víctor Gorriti Candela, el secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú, y Romina Castro del Sindicato de la Construcción de Argentina, UOCRA, CGT. Bueno, vamos a empezar hablando del tema en que, a pesar de todas las advertencias del mundo científico, de que se necesita una acción para evitar el cambio climático, para evitar una catástrofe, el mundo no se está moviendo suficientemente rápido. O sea, en definitiva, estamos hacia una autodestrucción y no hay otro planeta para vivir, no hay un planeta Tierra B donde podríamos estar todos moviéndonos en ese momento. Y es eso lo que oímos de todas las organizaciones científicas y los medios de prensa diariamente. Ahora mi pregunta es, ¿hasta qué punto esta evaluación está correcta? Bueno, Laura, tú ya vienes participando de cumbres ambientales desde hace por lo menos unos 10 años, hasta donde yo sé. ¿Cuál es la diferencia que has observado en relación a la respuesta de los gobiernos? ¿Están sintiendo la presión los gobiernos? Y la otra cuestión relacionada es, ¿hay los gobiernos que son los gobiernos anti-acción, o sea, que no quieren nada? Y hay esos gobiernos que sí tienen demostrado que sí están comprometidos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos grupos, si existe? Muchas gracias, Alex. Encantada de estar aquí. Solo una precisión. A mí me gusta, yo soy la directora de Sustainlabor y me gusta considerar la organización como una organización sindical que trabaja temas ambientales. Somos parte de la familia sindical. Y sí, yo personalmente llevo ya 10 años siguiendo cumbres de cambio climático. Esto os puedo asegurar que es demasiado para cualquiera seguir durante 10 años las cumbres de cambio climático. Y como tú dices, bueno, pues a pesar de la mayor información, de la mayor sensibilización de la gente, de los gobiernos, de los mayores datos científicos, no da la sensación que en los últimos años, y de hecho los últimos años de negociación no han ido en la dirección correcta. Es decir, no hemos encontrado un acuerdo de los gobiernos para solucionar el problema. Sí hay un acuerdo de los gobiernos, o sea, todos los gobiernos del mundo, y es muy importante recordarlo, han acordado que es su responsabilidad que el aumento de las temperaturas no supere los 2 grados. Y hasta 1,5 grados, pero los 2 grados. Y todos los gobiernos del mundo han acordado que ellos tienen que hacer lo que sea para conseguir eso. O sea, sobre eso hay acuerdo. Ahora, ¿quién hace qué? Es realmente lo que está en la mesa de negociación. Respecto a tu pregunta de si son todos, si son solo unos pocos, es muy difícil, y eso yo creo que es la experiencia de todo del movimiento sindical, es muy difícil dividir los gobiernos en buenos y malos, pero todos sabemos que los hay mejores y los hay peores. Completamente buenos pocas veces y los hay completamente malos muchas veces. En el tema del clima, lo que sí que es cierto es que hay unos países que van a ser más seriamente afectados. Es decir, aquellos países que van a ser más seriamente afectados tienen más que perder. Por supuesto, son los países que van a ser más proclives o que van a intentar luchar por una mayor acción climática. Estamos hablando pequeñas islas, países africanos, los países menos desarrollados. Esos países hoy ya están sufriendo desastres climáticos que sus propios presupuestos no pueden cubrir, están sufriendo la destrucción de sus infraestructuras,
Entonces, esos países van a estar evidentemente a favor de la acción. Luego tenemos los países más contaminantes y los países que han sido desarrollados. En estos, evidentemente, ha habido diferencias en el nivel de compromiso, pero lo que es cierto no es que haya, bueno, hay muy pocos gobiernos que podemos considerar antiacción climática, probablemente Canadá sea uno de ellos. No es que estén en contra de la acción climática, están en contra de ser ellos los que toman la acción. Y eso es importante. En ese sentido bloquean las negociaciones. Y evidentemente son los más contaminantes y los históricamente más contaminantes. Hay diferencias en las posiciones. Desgraciadamente, en los últimos años vemos una desresponsabilización creciente también entre los países desarrollados. Bueno, vamos a traer la discusión a Julio en Perú, que es justamente uno de los países que viene sufriendo algunas de las consecuencias que se ven hoy en día en el cambio climático. Julio, en el Perú, ¿cuáles serían los impactos más importantes para el pueblo peruano, para el medio ambiente en el país, de los cambios climáticos? ¿Ustedes ya han sentido algunas diferencias en relación a eso? Bueno, ante todo, permítame saludar a todos los delegados y delegadas que están participando en el Congreso, así como a los que nos están viendo, escuchando a través de la televisión interna. Sobre el particular, debo de indicar que efectivamente este es un problema, un grave problema, diría yo, que nos trae preocupación en cuanto a lo que está ocurriendo en nuestro planeta que yo llamo nuestra casa. Efectivamente, a nivel del Perú, que es donde yo vengo, tenemos ya algunos indicadores que nos hacen pensar lo desastroso que sería más adelante si no se toman las medidas que se tienen que tomar en defensa del medio ambiente, en defensa de la vida en todo caso. Ya tenemos presencia en los glaciales, por ejemplo, que se están deshielando. También tenemos dificultades porque están apareciendo nuevos fenómenos climáticos, ¿no? Inundaciones, desbordes, ríos. Es decir, hay una serie de situaciones que están ocurriendo de que todo apunta, como tú lo has mencionado, la ciencia ha hecho estudios y justamente por eso es que se viene la preocupación. Y no nos quedamos solamente en la preocupación como preocupación, sino en qué hacer para contribuir a que nuestra tierra, nuestra casa, esté protegida en ese sentido, ¿no? Entonces, la visión, yo creo, de los trabajadores, por lo menos, debe ser de tomar conciencia de la realidad que vamos a vivir en poco tiempo. Y a Romina, la pregunta sería, si vienes del sector de la construcción, en tu experiencia en el sector de la construcción, ¿es difícil para los sindicatos, cuya función es justamente representar los intereses de sus miembros, impulsar una discusión como esa? O sea, ¿es difícil impulsar y sensibilizar a la gente, a los trabajadores y trabajadoras sobre la importancia de acciones en ese sentido? Bueno, también ante todo un saludo a todos los delegados. A todos los delegados que están aquí presentes en la sala. Y con respecto a las dificultades para hacer frente a los problemas ambientales, creo que es muy importante lo que acaba de nombrar Julio. En realidad, desde el movimiento sindical se empezó a tomar al problema climático y a la crisis climática en un primer momento, capaz desde un contexto internacional, donde empezamos participando en lo que eran las cumbres ambientales y haciendo actividades de formación netamente, pero después intentamos, y en lo que respecta a UOCRA y a la CGT, bajar a la vida particular de los trabajadores estos problemas. No nos fue difícil porque Argentina también tiene los últimos años bastantes catástrofes climáticas, desde el derretimiento de los glaciares, que capaz no llega a los trabajadores en particular, pero en los últimos años hemos vivido inundaciones en la ciudad de La Plata, de Buenos Aires, extremas, donde afectaron a miles de personas y principalmente poblaciones más vulnerables, como también hemos vivido durante
plenos veranos cortes de luz intermitentes, lo cual afecta directamente a los trabajadores. Eso hace que cuando uno va a una obra, en el caso de UOCRA, y habla de la variable ambiental, ya no lo toman como algo tan ajeno, ya lo incorporan como un problema que ven que ellos también son parte de la solución. Entonces, lo que empezamos a hacer en UOCRA es justamente formar a los trabajadores en la parte teórica, como sería del problema ambiental, de las crisis climáticas, pero también en una parte práctica. Formamos proyectos de energías renovables y de empleos verdes para que los trabajadores de la construcción de a poco y progresivamente empiecen a adquirir técnicas para nuevos empleos mucho más sustentables y que les permitan hacer frente a las crisis climáticas en general y también a las cuestiones particulares. Contamos con muchos trabajadores o poblaciones que aún no tienen ni recursos ni de agua, ni de luz, de gas. Entonces estas energías no solo que les sirven como una herramienta de formación o de trabajo en sus puestos de trabajo del día a día, sino también les sirve como un aprendizaje para poder llevar a sus lugares de vivienda o de sus familiares y en escuelas rurales todo lo que son nuevos accesos a fuentes de energías más sustentables. Tú tocaste un punto que es importantísimo, que es la relación entre la generación de empleo, los empleos de hecho, y el cambio climático. Esos se tratan a veces en campos opuestos. O sea, si tomamos acción en el cambio climático, no habrán empleos. Pero como ya dijo la secretaria general de la CSI, no es posible tener empleos en un planeta muerto. O sea, mi pregunta sería de nuevo a Laura en ese sentido. ¿De qué manera en concreto se podrían crear empleos, más puestos de trabajo a través de acciones climáticas? O sea, algunos ejemplos donde eso podría ser posible. Bueno, en primer lugar, o sea, la falta de creación de empleo que existe en el mundo, o sea, la falta de respuesta desde los gobiernos en políticas de empleo para sus países que disminuyan y erradiquen el desempleo es un hecho. No tiene nada, o sea, no tiene solo que ver con el clima. Tenemos un hecho y es que hay una falta de políticas de empleo en la mayor parte de los países, hay una falta de políticas industriales en la mayor parte de los países, en muchos países en desarrollo, hay muy poca planificación por parte del Estado que guíe la creación y la generación de empleo en determinados sectores. Entonces, esto no tiene solo que ver con el medio ambiente, esto es un problema fundamental. ¿Cuál puede ser el aporte de esta discusión sobre los empleos en la transición hacia un mundo sostenible? Bueno, tenemos un déficit de empleos, tenemos un déficit y eso es un hecho. Y además tenemos obligatoriamente que hacer una transición económica. Si queremos que nuestros hijos y nuestros nietos, incluso que nosotros en nuestra generación en 30 años tengamos una vida medianamente razonable. Si queremos garantizar el desarrollo de las sociedades, tenemos que hacer esa transición. Esa transición, bien planificada, con buenas políticas, puede generar muchos empleos. Es mentira que esa transición va a destruir más empleos de los que crea. Eso no tiene por qué ser así. Será así si no se planifica y se hace mal y tienes los empleos que pierdes por los desastres climáticos y los empleos que no has ganado por falta de inversiones. Pero si tú no planificas, puedes ganar y puedes ganar muchos empleos. ¿En qué sectores? Que has preguntado. Súper diversos. Casi todos los sectores de la economía tienen un peso importante en esa transición. Agricultura. Necesitamos una transición en agricultura. Una agricultura medioambientalmente sostenible es una agricultura que además será menos dañina para la salud de los trabajadores y puede generar muchos puestos de trabajo más decentes de los que tenemos ahora en el sector primario, en la agricultura. Industria. Hay que enverdecer todas las industrias. Todas las industrias que están contribuyendo ahora mismo a las economías nacionales tienen que reducir su huella ecológica y reducir su huella de carbono. Eso generará empleos. Construcción, como ha explicado Romina. El tema de la construcción es especialmente interesante porque además son unos puestos de trabajo que muchas veces se necesitan en los países porque significa una posibilidad de ingreso para mano de obra no cualificada. Cualificar a esa gente, darles unos buenos empleos en construcción, en reconstrucción de edificios, rehabilitación de edificios,
es un nicho de empleo enorme. Energías renovables. La mayor parte de las nuevas tecnologías o de los sectores nacientes van a ser más intensivos en uso de mano de obra que los sectores maduros, con lo cual la innovación y el avance siempre va a generar un plus de empleos. Y ya te digo, no me quiero extender, pero los sectores son numerosísimos. Uno de los sectores, y Víctor va a saber muy bien, de la economía peruana, que es importante, es justamente la minería, que tiene un impacto ambiental bastante significativo y la sociedad peruana lo ha demostrado así. Aún así, es posible, por ejemplo, hacer una minería diferente en caso tomamos acciones por el cambio climático. ¿Qué piensas de esa opción? Efectivamente, nosotros somos conscientes que la minería es parte de la economía muy importante para el país. Grandes ingresos tiene el país justamente por ese sector. Sin embargo, cuando nosotros damos opinión para el cuidado justamente del medio ambiente, nos llaman antimineros y hasta terroristas, porque estamos planteando cuestiones para impedir ese tipo de minería, no la minería en general, sino ese tipo de minería, la cual maltrata ríos, por decir solamente uno de los sectores, ¿no? Los campos, agrarios, en fin, etcétera. Entonces se ven afectados también nuestros compañeros que tienen que ver con el trabajo agrario de campo, los agricultores, etcétera. Sin embargo, nosotros como propuesta es el decir que la tecnología ahora tiene un campo muy amplio y yo creo de que el sector minero, vale decirlo, las empresas mineras deberían de apelar a la tecnología para aplicarla en ese sector. Al parecer la aplicación de la tecnología como que resultaría, entendemos, muy caro para ellos, por lo tanto no cogen esa herramienta que a todas luces es lo más indicado. Entonces, esto ha creado una situación de conflicto entre los nativos, entre los compañeros indígenas. En el país en este momento, por las estadísticas, nos indican de que tenemos algo de 250 conflictos sociales. El 80% es un tema que tiene que ver justamente con el tema medioambiental, por decirlo menos. Entonces, hay propuestas, no somos antimineros, nosotros apostamos más bien por la minería, pero que tiene que ser responsable y que no afecte el medio ambiente, que no afecte nuestra casa. Y Romina, yo sé que es relacionado con la pregunta que ya te había dicho antes, pero ¿qué piensan los trabajadores y trabajadoras de la construcción cuando le planteamos de verdad ese debate de los empleos? O sea, ¿tienen miedo de que sus empleos de pronto puedan estar en riesgo? ¿Qué dicen, qué expresan al sindicato o a quién le plantea el tema? Sí, muchas veces no es fácil introducir los temas ambientales y sobre todo cuando hablamos de los temas de empleo en particular dentro de los trabajadores. De todas formas, creo que a veces hay que encontrar la manera de abordar cómo introducir el tema y tratar de demostrarles que en realidad no solo que no se van a acabar los empleos, como bien dijo Laura, sino que tienen muchas posibilidades de crear aún más empleos y muchos más saludables, porque la base también no es solo la creación para nosotros de empleos verdes o más sustentables, es empezar a formar nuevos empleos con nuevas tecnologías que cuiden el medio ambiente y también respeten los derechos de los trabajadores, es decir, empleos verdes y decentes a la vez. Para eso lo que intentamos de hacer, y principalmente en la construcción, que capaz que es duro pasar, o lo intentamos hacer de una manera mucho más progresiva a todo lo que es construcción sustentable, empezamos introduciendo el tema de los residuos, que es algo que, lo mismo, todos los trabajadores están constantemente con residuos, no solo de obras, sino que a veces hay obras de gran envergadura que generan residuos de todo tipo, de tipo domiciliario o de tipo reciclable en general. Entonces lo que hemos hecho en conjunto con unas cooperativas que buscan basura, hemos diseñado todo un proyecto para que dentro de las obras empiecen a separar los residuos.
los residuos se los lleva a la cooperativa y muchas veces lo que se hace es volver a hacer cosas para la construcción con estos mismos residuos. Eso es una manera de demostrarle en la práctica a los trabajadores, primero, que el tema ambiental no es solo a veces todo un tema que quede en un debate de si hay que reducir o no emisiones, que muchas veces eso es una cosa muy abstracta para ellos, sino demostrarle que con simples actos o simples actividades, desde cerrar el agua, el ahorro energético, el tema de los residuos en obra, ya estamos contribuyendo con la huella ambiental dentro de lo que es la construcción. Me parece que a veces el miedo con el tema de los empleos es más una excusa para el no hacer que una realidad. Y Laura, ¿cuál es la propuesta que tiene los sindicatos en el mundo relacionado justamente, digamos, con la transición hacia una nueva economía? O sea, hay el concepto de transición justa, por ejemplo. En términos prácticos, ¿qué quiere decir transición justa? Bueno, el término transición justa es un término que el movimiento sindical ha ido desarrollando para ser capaz de ser progresista y de apoyar políticas ambientales progresistas. Es decir, una vez que reconocemos que tenemos un problema, que tenemos un desafío y el desafío climático es enorme y queremos ser parte de la solución y no parte del problema, tenemos que decir cómo queremos llegar hasta ahí. Está bien, queremos un mundo que tienda hacia las emisiones de carbono cero, queremos un mundo que ponga una economía que ponga el mundo a salvo. Para llegar ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, el concepto de transición justa ha sido un concepto que ha sido debatido por muchos sindicatos del mundo, que la CSI ha ido conformando y que es cada vez, además, un concepto que utilizan otros movimientos, no solo el movimiento sindical. Es un concepto que empiezan a asumir ONGs, desde ambientales, ONGs de desarrollo, como un concepto clave. Tenemos una meta y queremos que esa transición se haga de una manera justa. Evidentemente, la justicia en la transición significa que, evidentemente, tanto para los beneficios como para los problemas que pueda generar esa transición sean distribuidos equitativamente. Para el mundo sindical es muy importante que se haga un énfasis, como he dicho antes, en las inversiones, en la generación de empleo, para que no se pierdan empleos, sino se ganen empleos. Entonces, invertir es muy importante. Es muy importante que las decisiones se tomen con la gente. Esto no es una transición en la que los gobiernos pueden decir queremos llegar allí y ya encontraremos la manera, nos pondremos de acuerdo con las empresas. No, tiene que ser una transición participada con las comunidades y, por supuesto, con las organizaciones sindicales, a nivel de empresa, a nivel nacional, a nivel sectorial. La transición justa, además de ese diálogo social, de esa participación, busca que haya inversiones, que haya propuestas de políticas activas de empleo, de políticas de formación para la fuerza de trabajo. Es un concepto que intenta ser instrumental. Es decir, no solo sabemos dónde tenemos que llegar, sabemos cómo se puede llegar hasta ahí. Y Romina, en relación a América Latina, o sea, tu región, América Latina y el Caribe, digamos las Américas, ¿hay una visión común de los sindicatos? ¿Hay una propuesta de la región relacionada a ese tema? Sí. La verdad que si bien América Latina tiene realidades sumamente diferentes, hay países que están mucho más expuestos o son mucho más vulnerables a la crisis, como es el caso de República Dominicana o países del Caribe. Hemos encontrado la manera de unificar posiciones para dar una respuesta común a todos los problemas o a la mayoría de los problemas de la crisis climática. Desde hace unos años venimos trabajando y hace pocas semanas atrás salió el resultado completo de este trabajo, que es la Plataforma de Desarrollo Sustentable para las Américas, la PLADA, que básicamente la PLADA consiste en la unificación de propuestas para dar respuestas a los problemas de la región, no solo en lo que refiere al contexto ambiental, pero tiene todo un módulo o todo un capítulo referido justamente al desarrollo sustentable. Obviamente abarca una cuestión política, una cuestión económica, una cuestión social y en el último punto la cuestión ambiental, que es donde la mayoría del Grupo de Trabajo y Ambiente de la CCA nos hemos juntado varias veces en diferentes oportunidades para resumir
cuál va a ser la posición que va a asumir la región frente a las conferencias internacionales y frente a reuniones nacionales que podamos tener. Boicot. Frente a diferentes conferencias también nacionales o posturas nacionales que tengamos que tener como región. Me parece importante resaltar que dentro de la dimensión ambiental, lo que intentamos capaz construir era, si bien que hay un reconocimiento expreso de que hay una crisis climática, de que hay una crisis múltiple, económica, social, en lo que respecta al medio ambiente, la región ha unificado como un criterio, primero que la salida de esta crisis, como bien dijo Laura, tiene que ser a través de una transición justa. Justamente, y esto se refiere un poco a la pregunta anterior, los trabajadores lo que se intenta es que sean los últimos que paguen las consecuencias de la crisis ambiental, como ya han pagado muchas consecuencias de otras crisis. Pero reconociendo la importancia de tener que asumir compromisos, también lo que destacamos dentro de la Plada es que las responsabilidades son comunes en lo que es el mundo, pero diferenciadas. Intentamos que los países más vulnerables, los países de la región o países como África, tengan políticas de adaptación y mitigación, pero con ayuda tanto financiera como tecnológica de los países que en realidad han contribuido en mayor medida en el calentamiento global. Y, Víctor, ¿cómo se traduce eso, por ejemplo, a nivel nacional? Se hablaba, por ejemplo, del concepto de transición justa, que Laura decía que es un concepto que es adoptado no solo por el movimiento sindical, como por todos. La Plada, como refiere Romina, es un concepto que va a la sociedad en general, no es solo un tema sindical. A nivel nacional, ¿ustedes han creado alianzas, por ejemplo, con movimientos sociales en relación al tema de cambio climático? Nosotros consideramos que este es un tema de todos. Por lo tanto, efectivamente, en el Perú estamos trabajando con las centrales sindicales y las organizaciones sociales para poder hacer un frente común y poder reunirnos, debatir, hacer propuestas, porque consideramos también que en estos últimos tiempos debemos de tomar conciencia justamente del rol como trabajadores, ¿no?, frente a esta situación. También, como insisto, no es solamente una cuestión de los trabajadores, es una cuestión de todos. Por lo tanto, vamos a tener, y ya se están programando a nivel del país, a nivel del Perú, encuentros regionales, ¿no?, para poder ir sacando algunas conclusiones que serían parte de los documentos a debatir en una sala amplia, en una reunión muy amplia con diferentes sectores de diferentes lugares, para poder tener ahí en cuenta todas las experiencias y vertirlas en un documento final, que nuestra meta sería alcanzar esta propuesta concreta con soluciones, ¿no?, a la COP20, y que Perú no pase lo que ya ocurrió en la COP19 y que para Francia vayan la cosa ya, digamos, con un mayor sentido de responsabilidad de todas las partes. Así yo señalo eso porque gobiernos genuflexos, empresas internacionales, nacionales, las grandes industrias, entonces todo eso tiene que haber un equilibrio, ¿no? No puede ser posible que en aras de la ganancia, ¿no?, la gente se muera. Y no solamente la gente se muera, sino que el planeta se muera. Y yo por eso insisto y he acuñado, si se quiere, el tema de cuidemos nuestra casa. Yo desde aquí quiero permitirme que desde esta tribuna hacer un llamado a participar activamente en la defensa del planeta. El cambio climático afecta a todos y en Lima se va a realizar esta reunión y desde ya yo me permito darle la bienvenida, ¿no? Vamos a estar con las compañeras y le dejo esa preocupación extrema frente a lo que significa el deterioro de nuestra casa, del planeta Tierra. Y de hecho ese llamado fue hecho, por ejemplo, en ese congreso, en ese foro, donde se pide a las organizaciones que se comprometan
que las organizaciones sindicales se comprometan con iniciativas concretas relacionadas al cambio climático. Laura, tú que haces parte de la coordinación de esta campaña, explica un poco qué se está pidiendo a los sindicatos acá en el Congreso de la CCI, pero más adelante también. Bueno, es una campaña de la CSI y es una campaña de la CSI que se produce ahora justamente en este Congreso porque, bueno, pues como hemos comentado aquí, tenemos 1 año y medio para llegar a París, medio año para llegar a Lima. Diciembre de 2015 es la fecha límite para que los gobiernos firmen un acuerdo sobre la reducción de emisiones para mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados. Tenemos una fecha límite y tenemos 1 año y medio por delante. La participación y la movilización de las organizaciones sindicales en este año y medio es crucial y es mucho más crucial participar ahora, empezar a participar ahora, que pensar que podemos participar dentro de 2 años. Realmente es una cuestión urgente. Necesitamos llamar a la movilización en este tiempo. La CSI ha llamado a la movilización. Evidentemente, los sindicatos no negocian la Convención del Clima. Nosotros no nos sentamos a negociar. Cuando los sindicatos hemos negociado entre nosotros, hemos llegado a mejor acuerdo de lo que llevan los gobiernos. Pero no nos sentamos. ¿Cuál es nuestra manera de aumentar o de intentar mejorar el resultado de esa cumbre de París? Presionando a nuestros gobiernos. En ese sentido, es parte igual que presionamos sobre temas económicos, sobre temas sociales, necesitamos redoblar nuestros esfuerzos en esta presión a los gobiernos. ¿Cómo se plantea la CSI a sus afiliados que es una manera de hacerlo? Bueno, llamando a la acción nacional. Entre otras cosas, ese acuerdo tiene que decir qué van a hacer cada país, cuánto va a reducir cada país, qué medidas van a poner en práctica. Entonces, lo que se pide a las organizaciones sindicales es, pensando en ese contexto político de decisión, ¿cuál es tu aporte? ¿Qué es lo que le vas a pedir a tu gobierno? Entonces, por ejemplo, se pide que los gobiernos reduzcan emisiones en un porcentaje. Evidentemente, el pedido es muy diferente para los países más contaminantes y los países desarrollados que para los en desarrollo. Pero es un pedido a la reducción de emisiones, un pedido a la inversión en energías renovables, en sectores verdes, a la creación de empleo, porque también es un pedido que tiene que ver con parte fundamental de nuestras demandas, que son políticas laborales y políticas industriales. Un pedido, por ejemplo, para empezar a canalizar la financiación a las inversiones que necesitamos y no a la creación de burbujas económico-financieras. Entonces, por ejemplo, se pide a aquellos sindicatos que tengan entrada en fondos de pensiones que redirijan las inversiones hacia inversiones que nos ayuden en esta transición para la lucha contra el cambio climático. Hay diferentes objetivos. Evidentemente, cada sindicato encontrará su manera de participar. Tenemos, eso sí, que ser conscientes de que tenemos que aumentar la ambición y que tenemos que aumentar la urgencia. Tenemos 1 año y medio para lograrlo y yo estoy convencida, con lo que he visto durante estos 10 años, que los sindicatos estaremos a la altura del desafío. Esto es un desafío histórico y tenemos que estar del lado bueno de la historia. Bueno, y eso es bueno. Mi pregunta final, para finalizar el debate, es si ustedes están optimistas de que podremos superar las dificultades. O sea, yo sé que es una pregunta complicada, pero si me pueden responder de una manera breve, ¿cree que vamos a poder? Eso es empezando con Romina. La pregunta final es súper complicada. Creo que desde el movimiento sindical y sobre todo con la lideración de Laura, con Sustain Labor y desde la CCI, desde la CCA, vamos a coordinar todas las acciones que sean necesarias, tanto para la cumbre en Lima como para la cumbre en París del próximo año, para intentar lograr que queden plasmados todos los acuerdos y todas las herramientas y todos los ejes que venimos luchando desde hace tantos años en el marco de estas cumbres. Seguramente sea un proceso súper controvertido, súper difícil de lograr. Los últimos 2, 3 años ha costado mucho que se generen acuerdos y compromisos serios y concretos, que es lo que en realidad necesitamos, pero espero que sea un momento de reflexión de parte de nuestros líderes y que realmente asuman el compromiso que como dijo Víctor, nuestra casa, nuestro planeta necesita. ¿Qué crees, Víctor? ¿Tú eres optimista como Romina? Bueno, para comenzar, a nivel del sector sindical siempre decimos algo que lo hacemos además.
propuestas con protestas. Entonces, son dos cosas que van de la mano. Y en ese sentido, yo digo de que, bueno, hay que luchar. Es difícil, pero hay que luchar. El sector sindical, los trabajadores, muchos de los beneficios sociales que tienen hoy ha sido producto de la lucha. Nada nos han regalado, nada nos han dado porque tenemos bonita cara, como decimos. No, cuesta. Hay que tener y ser inteligentes para ver cómo plantear el problema. No se trata solamente del discurso, de la declaración, se trata de poner en práctica. Y en la medida que seamos conscientes de eso y en la medida que luchemos, creo que el futuro se puede tornar en favor del planeta, nuestra casa. Bueno, y la palabra final a Laura. Bueno, yo llevo 10 años siguiendo las negociaciones del cambio climático y soy española. O sea, quizás no reúna las condiciones para ser la persona más optimista del mundo en este momento actual. Sin embargo, si preguntas personalmente, yo no me puedo permitir el escepticismo, moralmente. O sea, quiero decir, podemos decir, bueno, los gobiernos no van a llegar a acuerdo, nunca escuchan a los ciudadanos, no vamos a llegar a un acuerdo justo, va a ser un desastre. Y bueno, al final tú serás listo porque sabías que los gobiernos no iban a acordar, los gobiernos serán unos irresponsables y saldrán de rositas y el planeta quedará en una situación muy delicada. Bueno, yo ese escepticismo moralmente no me lo puedo permitir. O sea, tengo de aquí a 1 año y medio para aumentar todo lo que pueda, dar todo lo que llevo dentro y yo espero que haya muchos y además me encuentro con mucha gente que siente lo mismo. Vamos a darlo todo. Evidentemente no es un darlo todo para nada, es para, como ha dicho Víctor, es para construir propuestas y llevaremos una propuesta y si en París no sale la propuesta que nosotros queremos, tenemos una propuesta de futuro. Esta construcción no va a ser un todo o nada, esta construcción va a quedar para siempre dentro de los movimientos y del movimiento sindical. Así que nada de escepticismo y a redoblar esfuerzos. Bueno, quiero agradecer la participación de Laura, de Víctor y Romina. Y el tema sigue en el debate y reiterar la campaña que se hace desde la CSI y con participación de todas las organizaciones regionales de compromisos de los sindicatos. Muchas gracias.